Hola, buenas a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast de Historia Costa Rica. Yo soy Luis Martínez. Hoy estamos muy felices de tener un episodio bastante entretenido porque hoy vamos a hablar sobre la historia y desarrollo de la literatura infantil en Costa Rica. Para eso hemos traído hoy a un invitado muy especial, a un experto en tema de literatura infantil como es Daniel Bojorge. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Pura vida, Luis, pura vida, Gabriel, y muchísimas gracias por haberme invitado acá a este espacio. Estoy muy contento porque, bueno, además de que es un tema que me apasiona, la literatura infantil, también me encuentro como en casa porque desde hace bastante tiempo los escucho y pues soy fan del podcast, así que estoy muy emocionado de compartir este espacio con ustedes. Y de verdad, muchísimas gracias por el trabajo que hacen. No, gracias a vos por prestarnos ahí de tu tiempo y conocimiento. Antes de iniciar, agradecer, recuerden, a los miembros del canal. Se pueden hacer miembros a partir de 600 colones al mes. Eso nos va a seguir ayudando a hacer contenido. Agradecer a Israel, que lleva ya 12 meses en el canal, un año siendo miembro. Así que mención especial para Israel, que es el primer miembro que llega un año seguido. Entonces agradecerle la constante ayuda. También agradecer a Aileen Araya, a Leandro Arce, Rudy Cabezas, Pablo Andrés Ortiz, Darren Pereira, Marianela Ruiz, Marjorie Miranda, DMC Passport, Sebastián Rojas, Pablo Gutiérrez y Adrián Bonilla. Recuerden, hay varios niveles, nivel 1, nivel 2, nivel 3. Ellos son los de nivel 2 y nivel 3. Le hacemos la mención aquí en el podcast de manera hablada. Al final también se le agradece a todos los miembros del canal y recuerden, de ahí se pueden hacer miembros en el apartado unirme. Esto es especialmente solo en YouTube. Si nos escuchan en Spotify pueden ir a YouTube y ahí nos pueden apoyar directamente. Y nosotros estamos muy agradecidos con el apoyo. Y bueno, podemos tal vez empezar a hablar un poco lo que fue los inicios de la literatura infantil aquí en Costa Rica, ¿verdad? Más o menos el contexto y cómo se encontraba Costa Rica en ese momento. Perfecto, Gabriel. Y pues muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por este espacio. Así que arranquemos un poquito con materia. Y es que hablar de literatura infantil resulta especialmente complejo porque la primera pregunta que imagino que a los escuchas y a ustedes también les surge es, ¿qué es la literatura infantil? ¿Qué es la literatura para niños? Y este es un debate que tiene muchísimo tiempo de existir, a tal punto que de hecho a ciencia cierta no podríamos encontrar tal vez una definición definitiva de qué es lo que significa esta literatura. Algunos autores señalan que especialmente hablamos de una literatura que está pensada para una etapa específica de la vida. Obviamente cuando hablamos de literatura infantil pensamos en chiquillos, en niños y niñas y hasta jóvenes. El asunto es preguntarnos, ¿realmente solo los niños y las niñas disfrutan de este tipo de literatura? Porque probablemente ustedes se han topado con cuentos como, no sé, los cuentos de mi tía Panchita o con alguna novela, por ejemplo, como Pantalones Cortos de Lara Ríos, hablando otra vez de literatura infantil acá en Costa Rica, pero la pregunta es, ¿esta es literatura que solo un niño puede aprovechar? Realmente no. Entonces, algunos autores lo que sugieren es de hablar de una literatura que los niños escogen y siguen escogiendo a lo largo del tiempo, porque de la misma manera se le pueden presentar textos a los niños que pueden resultarles desagradables, aunque sean pensados por autores que dijeron, bueno, yo quiero escribir para chiquitos, pero tal vez los mismos chicos no están dispuestos a seguirlo leyendo. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de textos que han trascendido a la historia, que una vez más los chicos escogen por encima de otros a partir de cierta sensibilidad seleccionadora, podríamos decir, que los niños y niñas tienen. En el caso de Costa Rica, vamos a hablar de que la literatura infantil va a empezar con un libro que, curiosamente, probablemente sea para la mayoría de escuchas y para ustedes mismos el texto más fácil de reconocer de literatura infantil, Cuentos de mi tía Panchita. Este es el primer texto que en la historia de nuestro país se publica como libro, como tal, y ahorita vamos a hablar un poquito sobre ese proceso de publicación y todo lo que conlleva, pero anterior a este proceso vamos a encontrar algunas compilaciones de textos y pues hasta cierto punto ciertos acercamientos a este tipo de literatura. Por eso, y voy a aprovechar para hacer tal vez una primera división acá en cómo vamos a tratar de hablar de esta literatura para niños, vamos a ver tres grandes momentos. Esta forma de dividir la historia de la literatura infantil
no es algo que yo me estoy sacando de la manga, en realidad pertenece a un estudio que dos investigadores costarricenses, el doctor Gustavo Naranjo y el doctor Carlos Rubio, empezaron a realizar. Y es que particularmente sobre esta, vamos a llamarle así, disciplina, hay muy poco escrito. Conversábamos ahorita antes de iniciar el tiempo del podcast que pues se sabe muy poco de qué es la literatura infantil. Y es que, por decirlo en cierto sentido, la literatura infantil no es, voy a poner en esos términos quizás, tan bien recibida como disciplina, ni en la parte de estudios literarios, así como hablando en forma general desde la mayoría de universidades del mundo. Y generalmente los cursos de literatura para niños, de una forma muy curiosa, terminan supeditados a las carreras de educación. De hecho, yo mismo, mi formación no es en el área de literatura, o no fue la formación inicial, sino más bien en la parte de educación. Así que en ese sentido vamos viendo que resulta ser algo bastante complejo de tocar en general. Así que bueno, no tenemos un libro que se llame Historia de la Literatura Infantil de Costa Rica, tal cual. Tenemos algunos acercamientos de algunos autores y pues de alguna u otra manera lo que tenemos hasta el momento es esta subdivisión que les repito, viene de parte del doctor Carlos Rubio Torres y el doctor Gustavo Naranjo. Estos autores nos mencionan que hay 3 momentos importantes, casi que como un antes de Cristo y un después de Cristo. Tenemos antes de Cuentos de mi tía Panchita y después de Cuentos de mi tía Panchita. Antes de este texto, que se publica en 1920, tenemos algunos acercamientos. A este proceso le vamos a llamar antecedentes, entre 1830 y 1920. Luego vamos a ver un segundo proceso donde vamos a tener compilaciones folclóricas de texto. Esto lo vamos a ver entre 1920 y 1975. Y pues finalmente vamos a encontrar un tercer periodo que podríamos denominar la época contemporánea, que se da de 1975 a la actualidad. Así que, si me lo permiten, empezamos de una vez con ese primer periodo de antecedentes. Y es que, pues precisamente en los albores de la constitución de nuestro propio país, empezamos a tener algunas personas que tienen cierta sensibilidad e iniciativa de escribir a niños y a niñas. Y de hecho, el primer texto que podemos encontrar que tiene una cercanía a esta definición de literatura infantil que estábamos tocando es, curiosamente, un texto escrito por un personaje bastante citado en este podcast y que fue parte de los padres de la patria en ese sentido, el bachiller José, Rafael Francisco Osejo, conocido como el bachiller Osejo, que probablemente aquí aquellas personas que siguen este mismo podcast ya lo han escuchado en otros momentos, como personaje importantísimo de esa junta fundadora de nuestra república. Así que justamente el bachiller Osejo, en su marco como rector de la Universidad de Santo Tomás, porque de hecho fue el primer rector, escribe un texto llamado Breves Lecciones de Aritmética. Y en ese texto, curiosamente, incluye una cita que les voy a leer a continuación, la tengo por aquí. Vean lo que dice el bachiller Osejo en este texto. No olvides, sobre todo, que no es este un tratado de aritmética, y sí, unos ligeros apuntamientos bastante para indicarnos el método que debemos de seguir en vuestra enseñanza. Esta abrazará cuanto me parezca seros, no solo necesario, sino lo útil y deleitable. Cesé por ahora mi trabajo y aceptad de buena voluntad, os ruego, mis ardientes votos por vuestro bien y el gracioso afecto con que gustoso se sacrifica en vuestro obsequio, vuestro más sincero y verdadero amigo. Así que ya vemos una intencionalidad de dirigir un primer texto entonces hacia la niñez. Y en ese textito pues podemos encontrar hasta cierto punto esa primera iniciativa de buscar justamente un acercamiento a la niñez o a la juventud en este primer punto. Ahora, ¿qué sucede en Costa Rica justamente en este periodo de antecedentes? Pues justamente desde 1830 hasta ya finales, o más bien en la década de 1880, podemos encontrar un auge de económico de las familias costarricenses. Varios hijos de familias acaudaladas, especialmente por el desarrollo económico a través del café, envían a sus hijos a estudiar a países europeos, a París, bueno, a Bélgica y a Londres, por mencionar algunos. Y justamente, pues estos muchachos que se van a estudiar a estas universidades afuera, llegan al país con ideas sobre cómo desarrollar culturalmente a Costa Rica. Y
Y en ese sentido, pues estos jóvenes que viajaron regresan con ideas especialmente de una concepción bastante europeizada. Y justamente eso lo podemos revisar inclusive en la arquitectura de nuestro país, porque es justamente en este periodo que empieza el desarrollo pues, de esa arquitectura que podríamos denominar de un periodo liberal en Costa Rica. Por ejemplo, como la traída del Teatro Nacional a Costa Rica, justamente por estas mismas épocas. El desarrollo, por ejemplo, de la Escuela Buenaventura Corrales, o ¿verdad? Toda la estructura que tiene la famosa escuela metálica, y pues hasta cierto punto entonces tenemos un periodo donde los intelectuales costarricenses tenían una cercanía muy grande a la visión europea de ese discurso, si se quiere, ilustrado. Ahora, esto generaba en Costa Rica una gran, un gran problema, especialmente no vinculado a esa diferencia entre aquellas personas que podían acceder a esta educación un poco más ilustrada, por ponerlo en cierto sentido, y aquellas personas que no. Y pues precisamente en ese sentido se empezaron a desarrollar en realidad a lo largo y ancho de América Latina, como también en el caso específico de Costa Rica, formas para poder llegar a estas personas que tal vez no tenían la capacidad económica para poder costear sus estudios tanto dentro del país o fuera de él. Entonces, una de las maneras en las que en aquella época, sobre todo hacia el final de 1880, no, en América Latina y en el mundo, fue empezar a trabajar con las revistas. Las revistas era un mecanismo muy sencillo, mucho más económico que comprar libros y que podían incluir distintos tipos de texto que de alguna u otra manera tenían una función didáctica para las personas que los leían. Tenemos el máximo referente en América Latina con José Martí, quien dedicó una revista distribuida en 4 tomos llamada La Edad de Oro. Este texto es importantísimo para la cultura cubana y fue un acercamiento justamente que tuvo este gran autor de literatura, José Martí, hacia la niñez de su natal Cuba y pues de alguna u otra manera también hacia todo América. Costa Rica no se quedó atrás. Costa Rica también tuvo el desarrollo de distintas revistas, de nuevo, tanto dirigidas para niños como en otros ámbitos, pero particularmente hacia la niñez costarricense. Dentro de algunas de las que se pueden mencionar, tenemos, por ejemplo, una revista que se llama El Mundo de los Niños, de las cuales no se tiene datos excepto el nombre, que fue diseñada y se empezó a trabajar en Costa Rica por el señor Alberto Masferrer y Anastasio Alfaro. Imagínense, ya empezamos a escuchar nombres importantes de la historia de Costa Rica. También hay otra revista de 1907 llamada De Ayer, de la que solo tenemos igual el nombre. A otras revistas también, Juegos Escolares de don Zacarías Zúñiga de 1915, y hay una que es bastante importante, una revista llamada Jardín para Niños de 1916, que fue dirigida por el señor José María Villo Celedón, el autor de la letra del himno de Costa Rica. Así que podemos ver que ese acercamiento hacia la niñez no vino de cualquier lado, no fue nada más así ¿verdad? De cualquier Juan Vainas, por poner esos términos, que se le ocurriera llegar a escribir para la niñez, sino que realmente pues la crema innata del pensamiento costarricense estaba dedicando grandísimos esfuerzos a poder educar a la niñez costarricense. Quizás, sí. Vieras que me gustaría hacerte una pregunta ahí un poco ahí. ¿Tenés idea de en esos tiempos cuál era el nivel de alfabetización? O sea, ¿se tenía una idea? O más bien por eso es que se enfrenta incluso, porque está también con está muy cerca de la etapa de del boom académico, ¿verdad? De Mauro Fernández. Sí, ¿cómo estaba la alfabetización o qué fácil era el acceso? El contexto, tal vez un poquito también. Claro, vamos a ver. Si quieren, entonces iniciamos un poquito a hablar sobre el proceso de educación en Costa Rica, porque, vamos a ver, previo a las reformas de Mauro Fernández, básicamente la única forma de conseguir educación en Costa Rica era a través de la educación particular. Existían algunos maestros que eran contratados a nivel comunitario. Recuerdo que, bueno, en el caso de San José, se trabajaba desde el Centro de Enseñanza de Santo Tomás. Desde allí se contrataba a un maestro que, si no me equivoco, lo que daba era clases de latín y de gramática, y pues de nuevo, era algo más de carácter comunal.
también distintas comunidades. Recuerdo, estoy mencionando mucha información que se encuentra en un libro muy bonito de don Luis Felipe González Flores, el hermano del presidente, quien también fue ministro de Instrucción Pública cuando su hermano fue presidente. Justamente él tiene un libro que se llama Historia de la Instrucción Pública en Costa Rica, y allí destaca pues justamente esto, que la inmensa mayoría de educación que se recibía en aquella época era a través de estos medios. Entonces, definitivamente, aquellas personas que podían acceder a una educación, a saber leer y escribir, eran definitivamente, en el fondo, siempre los mismos hijos de aristócratas costarricenses, de la gente que básicamente empezó a hacer dinero a través de la venta de café. Entonces, los datos no los recuerdo, tal vez sí, ahorita lo puedo revisar en alguna nota que tenga por allí, pero los datos de alfabetización en Costa Rica eran muy bajos. Fue más bien a partir de las políticas de don Mauro Fernández, ¿verdad? Y toda esta línea liberal que empieza justamente a sacarse de la Iglesia Católica, este monopolio educativo, si se quiere, en cierto sentido, y se empieza a trabajar desde una política pública. Pero pues durante esta época, pues es lo que les digo, básicamente era a aquellas personas que pudieran ponerse de acuerdo y pagar a un maestro para que diera clases a nivel comunal, que de nuevo en Cartago había una comunidad, en Alajuela había otra escuela también, justamente en las cabeceras de ciudad, y pues la educación que se pudiera costear también a través de la iglesia. Entonces eran como los dos grandes focos en los que existía, pero sí, era un contexto pues sumamente marginalizado para aquellas personas que no podían costearse este tipo de cosas. Sí, eso es un poco como el contexto en Costa Rica. Buenísimo. Sí, es que me parece muy interesante eso, me parece que justo va como muy de la mano con esa época en que como que se centró el país, ¿verdad?, en desarrollar la educación y con qué buenos frutos. Y me gustaría también algo como para, ya que vamos comentando para estos años 1900 tal, bueno, viene la época de Tinoco y este tema, ¿verdad? ¿Cómo fueron esos años? Perfecto. Ya casi entramos a eso, porque tal vez un punto, y para aportar también un poquito en esta parte de la educación en Costa Rica, sí es importante recordar que en realidad la formación, vamos a decirlo así, más avanzada para maestros y maestras en Costa Rica se da hasta la fundación de la Escuela Normal. Eso se da en 1915. Antes de eso, existían salidas laterales donde estudiantes, tanto del Colegio de Señoritas como del Liceo de Costa Rica, podían quedarse a sacar, así por decirlo así, un técnico en educación. Se quedaban un año más y pues se formaban así como maestros. Pero esa era también una gran limitante en ese sentido para la educación costarricense, porque no teníamos maestros, sino que los empezamos a formar de una manera más profesional hasta 1915 con la fundación de la Escuela Normal. Y pues precisamente en esa época es que empieza a aparecer una maestra excepcional en nuestro país, que de alguna u otra manera empieza a marcar la pauta sobre la educación en Costa Rica en forma general. Y es que en 1912, una maestra egresada del Colegio de Señoritas llamada María Isabel Carvajal, o también conocida por su seudónimo Carmen Lira, publica una revista en una primera instancia llamada Sanselerín. Eran justamente, por decirlo así, ciertos recortes dedicados a maestros, donde con textitos, de nuevo, algunos de carácter literario, otros de carácter didáctico, se empieza a desarrollar pues de alguna u otra manera ese bagaje cultural, tanto para los maestros como para los niños de Costa Rica. Vean qué interesante que en Sanselerín podemos encontrar en esta primera etapa de 1912 a 1913 textos de autores como Anastasio Alfaro, como don Carlos Luis Sáenz, de quien vamos a conversar, de don Lisímaco Chavarría, un poeta también acá costarricense, y alguien muy interesante que va de la mano de lo que estabas preguntando, Luis. Una también de las mujeres que participaba de esta revista Sanselerín era María Fernández de Tinoco. Así que, a pesar de que ideológicamente, dentro de unos añitos, Carmen Lira se iba a separar y realmente a entrar en conflicto justamente con el tema de la dictadura de los Tinoco, pues ahí estaba la esposa, doña María Fernández, que justamente era hija ¿cómo se llama? De este ministro de Instrucción Pública tan importante. Mauro Fernández. De don Mauro Fernández, correcto. Entonces, sí. Imagínense, ¿verdad? Casi que todo se desarrollaba en San José en aquella época en unas cuantas cuadras. Autores como Omar Dengo también publicaban en Sanselerín, Roberto Brenes Mesén,
y también se incluían textos extranjeros, por ejemplo, textos de Goethe, cuentos de Hans Christian Andersen, textos de Mahoma, para ponerlos así, como en ese contexto de lo diversas que eran estas revistas. Y pues en esta misma época se da el desarrollo de una revista que es imprescindible para la historia de Costa Rica, el Repertorio Americano. Y pues justamente durante el desarrollo de esta revista de don Joaquín García Monge, hay un segmento específico dedicado a la niñez que se llama La Edad de Oro. Así que empezamos a ver todo este desarrollo intelectual y político, y una vez más, desde esta formación, especialmente con la fundación de la Escuela Normal en 1915, con maestros y maestras. Y esto, pues, ya ahora sí. Bueno, no sé si tenían algo más. Sí, no, ahí para no quedarnos con el clavo y la gente que nos estaba escuchando, sí. Aquí encontré de la Dirección General de Estadística y Censos los porcentajes de alfabetización, los tienen divididos en hombres y en mujeres. Y también, curiosamente, está los porcentajes de Nicaragua y también de El Salvador, como haciendo una comparación, ¿verdad?, con esos dos países. Y también está dividido por varones urbanos y varones rurales. Entonces, y lo mismo para las mujeres. Entonces, aquí dice que para 1885 la tasa de alfabetización en hombres urbanos era del 84.3%, o sea, bastante alfabetizados. En las zonas rurales era más bajo, era del 60%. También para la gente que nos escucha, de recordar que en Costa Rica de la imprenta se introdujo en 1830, entonces a partir de esa época ya circulaban bastantes periódicos. Recordamos que había gran cantidad de periódicos. Entonces, por ahí eso ayudó mucho a que la gente se instruyera y supiera saber leer y escribir. Y ya, bueno, curiosamente ya para los 40 ya la tasa aumentó bastante, el 91%. En varones urbanos y 67% en rurales. Ahí obviamente seguía rezagado, ¿verdad? Que recordamos que Costa Rica siempre ha sido muy centralista, entonces. Claro. Y para las mujeres, sí, claro, el porcentaje era mucho más bajo. Dice que para 1885 las mujeres urbanas era del 74% la tasa. Para hombres era 84%, y casi 10% menos. Entonces, ahí para que no quede con el clavo, esos porcentajes. Y algo muy importante es la comparativa en actualidad. En actualidad rondamos un 99,8% en alfabetización de adultos, lo cual a nivel de América Latina es pues bastante considerable. Por ejemplo, sí. En México, creo que ahorita ronda como 70 y algo, 80 y algo el porcentaje de alfabetización en adultos en ciertas regiones rurales. Entonces, si hacemos esa comparación, pues creo que logramos ver que Costa Rica pues siempre ha tenido una visión muy importante hacia la educación. Sí, claro. Y de hecho desde muy joven Costa Rica ha empezado a desarrollar el tema educativo, inclusive con figuras políticas que también vamos a comentarlo un poquito más adelante. Sí, pero muy bien, muchas gracias por el dato. Buenísimo. Y para ir retomando entonces un poco hacia allá, nos vamos hasta esta década de 1919, 1920, pues un elemento importantísimo en la historia de Costa Rica fue la dictadura de los Tinoco, a cargo, ¿verdad?, de los dos grandes dictadores, Federico Tinoco y su hermano José Joaquín Tinoco, que era su mano derecha. Y pues en el contexto justamente de esa lucha, de ese tiempo de dictadura, hay una semana que es justamente la última semana de dictadura que recalca y donde justamente la figura de los maestros, que son los que hemos hablado muchísimo durante esta época, es primordial. Y es que precisamente Carmen Lira, esta autora, participó dentro de la revuelta contra los Tinoco y pues se le considera también parte de las personas que influenciaron a los maestros para, me parece que fue un 13 de agosto, llegar a quemar el periódico La Información. Y en ese sentido entonces podemos ver un activismo político muy importante en estas autoras y pues justamente de esto.
algo muy importante de hablar sobre este periodo es que Carmen Lira, por haber participado y haber sido una figura tan preponderante durante este tiempo de revuelta contra los Tinoco, recibe una beca. Y gracias a esa beca, ella, junto con otras 2 maestras más, tienen la posibilidad de ir a estudiar a Europa. Y en el caso particular de Carmen Lira, ella se dirigió hacia Bélgica y, según cuentan algunas fuentes, ella estudió allá el método montessoriano y, pues, según Luisa González, hasta probablemente con la propia Montessori. Y Carmen Lira regresa de ese viaje de algunos meses a Europa y trae a Costa Rica la Escuela Maternal de Costa Rica, que no es, que es importante de recalcar porque es una de las primeras instituciones educativas de preescolar en toda América Latina. Así que, de alguna u otra manera, Carmen Lira, esta autora que conocemos por los famosos cuentos de mi tía Panchita, es también la persona que trajo la educación preescolar a Costa Rica y prácticamente a América Latina. Ahí hay debate entre cuál de las 2 escuelas maternales, porque hay una acá en Costa Rica y otra en Argentina, y justamente esta escuela maternal se encontraba en el actual edificio de la Escuela Metálica. Entonces, de nuevo, todo aquello se dio en toda esta época. Don Joaquín García Monti, que era el director de la revista de repertorio americano, el repertorio americano, esta revista tan importante a nivel latinoamericano, le dio clases justamente a dos muchachas en el colegio de señoritas. Una fue a María Isabel Carvajal, a Carmen Lira, y también a la posterior señora María Leal de Noguera. Y justamente él fue el que impulsó a la publicación de 2 libros que se dan en 2 periodos distintos, pero todo esto después de la dictadura de los Tinoco. El primero de ellos es, pues, Cuentos de mi tía Panchita, que se publicó en su primera edición en un formato de facsímil, que para que se hagan una idea, aquí yo les tengo de la edición del centenario que sacó la editorial Costa Rica, más o menos para que se puedan imaginar el tamaño que tenía ese librito. Algo importante de recalcar es que este libro estaba o no se había encontrado, por lo menos de los años 90 para acá, una primera edición de Cuentos de mi tía Panchita, en ninguna biblioteca pública del país, ni tampoco se tenía rastro. Hasta hace relativamente poco se encontró una primera edición en una biblioteca en Argentina. Entonces, de ahí tal vez les puedo pasar ahora, tal vez al correo electrónico, algunas fotografías, porque tenemos entonces ese santo grial que estuvo perdido por muchos años del primer libro de literatura infantil dedicado a los niños y niñas a nivel de Costa Rica, Cuentos de mi tía Panchita. Y aquí quiero hacer una pequeña pausa porque comentaba con los muchachos antes de empezar el tiempo de podcast que yo quería hacer algo un poco distinto para esta sesión de esta charla que estamos teniendo y que creo que hasta el momento ningún otra de las personas que ha participado acá ha hecho. Quería también aprovechar un poco por esta desviación profesional que tengo de ser maestro para también leerles o contarles un cuento, porque creo que vale mucho el poder entender ahora el texto, no solo dentro de su contexto, que es lo que estamos trabajando aquí, pero también el sentido de lo que nos evoca. Y particularmente para que podamos entender un poquito el revuelo y lo que significó este texto a nivel de la historia de Costa Rica. Voy a proceder a leerles uno de los cuentos de mi tía Panchita, que es quizás uno de mis cuentos favoritos y quizás uno de los más polémicos. El cuento de Ubieta, un personaje que es realmente complejo de analizar y que pues vamos a ver, imagínense en la Costa Rica de 1920, con aquellas familias de bien, encontrarse con este señor Ubieta, y dice el texto así: pues señora, había una vez un viejito muy pobre que vivía solito, íngrimo en su casita y que se llamaba Ubieta. Un día le entró el repente de irse a rodar tierras y diciendo y haciendo, se fue a la panadería y compró en pan el único 10 que le vainaba en la bolsa. En aquel entonces daban tamaños bollos a 3 por 10 y de un pan que no era una coyunda como el de ahora, o sea, así, duro como el que es ahora, que hasta le duelen a uno las quijadas cuando lo come, sino tostadito por fuera y esponjadito por dentro. Volvió a su casa y se puso a acomodar sus tarantines cuando la puerta fue a ver quién era y se encontró con un viejito tembeleque y vuelto una calamidad. El viejito le pidió una limosna y él le dio uno de sus bollos.
se fue a acomodar los otros 2 bollos en unas alforjas cuando otra vez la puerta abrió y era una viejita toda tulenca y con cara de estar en ayunas. Le pidió una limosna y él le dio otro de sus bollos. Dio una vuelta más por la casa, se echó las alforjas al hombro y ya iba para afuera cuando otra vez, uy, esta vez era un chiquito, con la cara chorreada, sucio y con el vestido hecho tasajos y flaco como una lombriz. No le quedó más remedio que darle el último de sus bollos. ¡Qué caray! A nadie le falta Dios. Y ya sin ningún bastimento, cogió el camino y se fue a rodar tierras. Allá, al mucho andar, encontró una quebrada. El pobre Ubieta tenía un hambre que se la mandaba a Dios Padre, pero como no llevaba qué comer, se fue a la quebrada a engañar la tripa echándole agua. En eso se le apareció el viejito que le fue a pedir limosna y le dijo: Ubieta, ¿qué manda decir nuestro señor? ¿Qué querés? Que le pidas cuanto se te antoje. Él está muy agradecido con vos porque nos socorriste, porque mira, Ubieta, los que fuimos a pedirte limosna éramos las 3 divinas personas, Jesús, María y José. Yo soy José. ¿Con qué decís vos? ¿Cómo estarán por allá arriba con Ubieta? Que si pasan con que Ubieta para arriba y Ubieta para abajo, que Ubieta para aquí y Ubieta para allá. Ubieta se puso a pensar qué cosa pediría y al fin dijo: pues anda a decirle que me mande un saco a donde vayan a parar todas las cosas que yo deseo. San José salió como un cachiplín para el cielo y estuvo a punto para volver a traerle el saco. Ubieta se lo echó al hombro. En esto iba pasando una mujer con una batea llena de quesadillas en la cabeza. Ubieta le dijo: vengan esas quesadillas al saco. Y las quesadillas fueron a parar al saco de Ubieta, quien se sentó junto a una cerca y se la zampó en un momento y todavía quedó con hambre. Volvió a coger el camino y allá al mucho andar se encontró con la viejita que le había pedido limosna. La viejita le dijo: Ubieta, ¿qué manda decir nuestro señor, mi hijo? Que si se te ofrece algo, se lo pidas. Ubieta no era nada ambicioso y contestó: no, mariquita, dígale que muchas gracias, que con el saco tengo, panza llena, corazón contento, ¿qué más voy a querer? La Virgen se puso a suplicarle: Jesús, Ubieta, no seas mal agradecido, no me desprecies a mí. Ajá, a José sí le pudiste pedir y a mí que me muerde un burro. Entonces a Ubieta le pareció muy feo despreciar a Nuestra Señora y le dijo: pues bueno, como yo me llamo Ubieta, que me siembra ya en casa un palito de uvas y que quien se suba a él no pueda bajar sin mi permiso. La Virgen le contestó que ya lo podía dar por hecho y se despidió de Ubieta. Este siguió su camino y encontró otra quebrada. Le dieron ganas de beber agua y se acercó. En la corriente vio pasar muchos pescaditos muy gordos y como tenía hambre dijo: estos pescaditos vengan ya arreglados en salsa, y de veras, el saco se llenó de pescados ya listos en salsa, que era cosa de reventar comiéndolos. Después siguió su camino y le salió un viejito que le dijo: Ubieta, ¿qué manda decir nuestro señor? Que si se te ofrece algo, él no viene en persona porque no es conveniente. Vos sabés, al final él es quien es, que pareciera que él tuviera que repicar y andando en la procesión. Yo ya no quiero nada, le respondió Ubieta. No te azapance, hombre, si pedí que en la gloria andan con vos, que ten, no te andes con que te da pena y pedí lo que se te antoje, que bien te lo mereces. Uy, qué santico más pelotero, pensó Ubieta, y quería seguir su camino, pero el otro detrás con su necedad y por quitarse aquel simpancio de encima, le dijo Ubieta: bueno, es el culantro, pero no tanto. Tantas aquellas por unos bollos de pan. Pues anda a decirle a nuestro señor que lo que yo deseo es que me deje morir cuando a mí se me dé la gana. Pero no siguió adelante porque quiso ir a ver si de veras le habían sembrado el palito de uva y se devolvió. Anda y anda hasta que llegó y no era mentira. Allí en el solarcito estaba el palo de uvas que daba gusto. Al verlo Ubieta se puso que no cabía en los calzones de la contentera. Bueno, pasaron los días y Ubieta ha vuelto turumba con su palo de uvas y nadie le cachaba. Ya todo el mundo sabía que el quien se encaramaba no podía bajar sin permiso de Ubieta. Un día pensó nuestro señor: qué engreidito que está Ubieta con su palo de uva. Pues después de un gustazo, un trancazo, y tatica Dios llamó a la muerte y le dijo: anda, jalámele el mecate a aquel cristiano, que ya ni siquiera se acuerda que hay un Dios en los cielos por estar pensando en su palo de uvas. Y la muerte, que es muy sácalas con tatica Dios, bajó en estampida. Llegó don Ubieta y tocó la puerta.
Pero él salió y el otro se va encontrando con mi señora, pero no se dio por menos y como si la viera todos los días le dijo: "De ay, ¿qué anda haciendo usted por aquí, comadrita?". "Pues, ¿qué manda a decir nuestro señor? Que vengo por vos". Y de ahí no quedamos en que yo me iría cuando a mí me diera la regalada gana. "Que yo no sé", contestó la muerte. "Donde manda capitán, no manda marinero". Ay, como no se le vaya a volver la venada careta a nuestro señor, pensó Ubieta. Bueno, comadrita, pase adelante y se siente mientras voy a doblar los petates. La muerte entró y Ubieta la sentó de modo que viera para el palo de uvas que estaba que se venía abajo. La muerte al verlo no pudo menos que decir: "¡Ay, qué hermosura, Ubieta!". Y el confisgado de Ubieta, que se hacía el que estaba doblando los petates, le respondió: "¿Y por qué no se sube, comadrita, y come hasta que ya no le quepan?". La otra no se hizo de rogar y se encaramó. Verla arriba Ubieta y comenzar a carcajearse como un descosido fue uno solo. Lo que el sapo quería, comadrita, le gritó: "A ver si se apea de allí hasta que a mí me dé la regalada gana". La muerte quería bajar, pero no podía. Y allí se estuvo, y fueron pasando los años, y ya nadie se moría. Ya la gente no cabía en la tierra, y los viejitos caducando andaban dundos por todas partes. Ojo ahí, fueron los primeros zombies. Y los viejos caducando dando por todo lado, y nuestro señor como agua para chocolate con Ubieta. Recados van, recados vienen. Hoy mandaba un gigantón de San Cristóbal, mañana otro santo, y pasado mañana San Miguel Arcángel con así espada. Que Ubieta, que manda a decir nuestro señor que dejes apiarse a la muerte del palo de uvas, que si no vas a ver lo que te va a pasar. Y otro día, que dice nuestro señor que por vida tuyita dejes apiarse a la muerte del palo de uvas. Y otro día, Ubieta, que dice nuestro señor que no te vas a quedar riendo, que vas a ver. Pero a él por un oído le entraba y por el otro le salía. Y Ubieta decía: "¿Ah, sí? Por sapo que lo dejó apiarse". Por fin, Tatica Dios le mandó a decir que dejara bajar a la muerte y que le prometería que a él no se lo iba a llevar. Entonces Ubieta dejó bajar a la muerte, quien subió escupida a ponerse a órdenes con Dios. Pero nuestro señor no había quedado nada cómodo con Ubieta y mandó al diablo por él. Y llegó el diablo y tocó la puerta. Ubieta! Él preguntó desde adentro: "¿Quién es?". Y el otro por broma le contestó: "La vieja Inés con las patas al revés". Pero Ubieta le sonó muy fue aquella voz. Era como si le hablaran dentro de un barril y al mismo tiempo reventaran triquitraques. Se asomó por la herradura y al ver al diablo se quedó chiquititico. "Ni por jurisca, si es el malo. Seguro que lo mandan por mí, por lo que le hice a la muerte. Ni más ni menos. ¿Y ahora qué hago?". Pero en esto se le ocurrió una idea y corrió a su baúl. Sacó su saco, abrió la puerta y sin dejar chistar al otro dijo: "Al saco el diablo". Y cuando el pisuica se percató que estaba dentro del saco de Ubieta: "Ahora sí, tío Coles", le gritó Ubieta, "vas a ver lo que te vas a sacar por andar de cucharilla". Y el demonio se puso a meterle una larga y otra corta, pero Ubieta le dijo: "Así, que te crea pisote". Y cogió un palo y le empezó a arriar sin misericordia hasta que lo hizo polvo. A los gritos tuvo que mandar nuestro señor a ver qué pasaba. Cuando lo supo, prometió Ubieta que si dejaba de pegar al diablo, a él nada le pasaría. Ubieta dejó de dar y nuestro señor se vio a palitos para volver a hacer al diablo de aquel montón de polvo. Y el pata salió que se quebraba para el infierno. Y ya nuestro señor estaba a jarros con Ubieta y mandó otra vez a la muerte, pero que esta vez no se anduviera con cosas, sino que nada más llegara y se lo llevara dormido. La muerte le entró vergüencilla y siguiendo los consejos de nuestro amo, bajó de noche y cuando Ubieta estaba bien privado, lo cogió de las mechas y arrió con él al otro mundo y lo dejó en la puerta de la gloria para que allí hicieran con él lo que les diera la gana. Cuando San Pedro abrió la puerta por la mañana, se va encontrando con mi señor de cuclas en la puerta y como con un abejón en el buche. San Pedro le preguntó que quién era y al darse cuenta que era Ubieta le hizo la cruz. Si no hubiera estado en aquel sagrado lugar, le hubiera dicho: "Te me vas de aquí, puñetero", pero como sí estaba, y además él es un sato muy comedido, le dijo: "Te me vas de aquí, que bastante le ha regado las bilis a nuestro señor". Y yo, ¿para dónde cojo? Pues para el infierno, pero es ya con el ya. Ubieta cogió el camino al infierno. El diablo se estaba pasando por el corredor. Ver Ubieta y salir despavorido para adentro fue una sola cosa. Además, atrancó bien la puerta y llamó a todos los diablos para que trajeran cuanto chunche encontraran y lo pusieran contra la puerta, porque allí estaba Ubieta, el hombre que lo había hecho polvo. Ubieta llegó y llamó como antes usaban llamar las gentes cuando llegaban a una casa.
Ave María Purísima, Ave María Purísima. Y entonces al oír eso, los demonios se pusieron como si les mentaran la mama. Y allí estuvo el otro como 3 días dándole Ave María Purísima, Ave María Purísima. Como no le abrían, se devolvió. Y cuando iba pasando frente a la puerta del cielo, le contó toda la historia a San Pedro. Y entonces San Pedro le preguntó, ¿y eso por qué será? ¿Cómo es que estabas llamando vos? Yo, pues, Ave María Purísima, Ave María Purísima. La Virgen estaba en el patio dando de comer unas gallinitas que le habían regalado con el pico y las paticas de oro y que ponían huevos de oro. Cuando yo decir Ave María Purísima, se asomó creyendo que era que la llamaban a ella. Al ver Ubieta se puso muy contenta. ¿Qué hace Dios de esta vida, Ubieta? Entre para adentro. San Pedro no se atrevió a contradecir a María Santísima y Ubieta se metió muy orondo a la gloria y yo me meto por un huequito y me salgo por otro para que ustedes mañana me cuenten otro. Buenísimo. Sí. Ahora imagínense, ¿verdad? Lo que era publicar ese cuento en 1920 con lo católica que era la población costarricense, con la forma de entender el mundo. Realmente algo muy, muy complejo. Evidentemente a Carmen Lira no le fue ni regular, especialmente con los comentarios. Pero otra parte de la población pues sí aceptaba este tipo de cuentos y los mantenía pues para sí y han pues trascendido a lo largo de la historia. Tal vez, como para ir cerrando un poco este capítulo sobre cuentos de mi tía Panchita, contarles que estos cuentos no se los inventó Carmen Lira así de la nada, sino que vienen de dos líneas literarias. La primera son los primeros 13 cuentos del libro de cuentos de mi tía Panchita, son en realidad cuentos de la tradición oral europea. De hecho, si nosotros leemos cuentos como La Negra y la Rubia, es una versión de Cenicienta, pero costarricense. O si leemos La Casita de las Torrejas, son en realidad la historia de Hansel y Gretel, pero contada en una versión para los niños y niñas costarricenses. Eso era muy común en aquella época y sobre todo, en realidad, 2 siglos antes, en el siglo XVIII, siglo XIX, donde la mayor parte de la literatura infantil eran recopilaciones de historias del folclore. Y pues Carmen Lira no sale de esa tradición, sino que más bien la inventa o la reinventa para nuestra Costa Rica. La otra mitad de los cuentos de Tío Conejo, también son traídos de otra línea de tradición oral. Estos más bien vienen de Estados Unidos. Y el famoso Tío Conejo, en realidad, es un personaje de un texto del autor estadounidense Joel Chandler Harris, que tiene un texto que se llama Nights with Uncle Remus, que Carmen Lira leyó. Y pues ella lo que hizo fue básicamente agarrar esos personajes y hacerlos en situaciones costarricenses. Así que en gran medida esa visión que tenemos de la Costa Rica, ¿verdad? De los cuentos de mi tía Panchita, pues vienen de esta misma tradición oral. Son recopilaciones de cuentos folclóricos, algo pues bastante importante. El otro libro, nada más para mencionarlo, que se publicó en esa época, en 1923, fue Cuentos Viejos de María Leal de Noguera, quien incluye un cuento que probablemente ustedes han escuchado, por lo menos el nombre, que se llama La Mano Peluda. Entonces, La Mano Peluda viene de allí, de doña María Leal de Noguera, quien fue una maestra nacida en Guanacaste, en la zona de Nicoya, y que después de estudiar en el Colegio de Señoritas, se devolvió a llevar educación a su Guanacaste. Es un personaje importantísimo en historia regional guanacasteca. Muy bien, ahí inicia entonces este periodo, este segundo periodo que sería ya el de la parte folclórica que se da desde 1920 hasta 1975. Allí tenemos otros autores como Carlos Luis Sáenz, Doña de la Ferreto, y quizás uno de los cuentos o de los libros más importantes de la historia de la literatura infantil, Cocorí, que probablemente tal vez ustedes lo recuerdan de su época de niñez. Sobre este libro que se publica en 1947, lo primero que les quiero decir es que no se publica en Costa Rica, se publica en Chile. Y pues el autor, ¿verdad? Don Joaquín Gutiérrez, publica ese libro allá, esa novela infantil, a manera de un concurso. Entonces él se ganó el concurso de allá y lo publicó y después se lo trae a Costa Rica posterior a la guerra del 48, que es un acontecimiento bastante importante y con el cual también pues podemos ir cerrando un poco este periodo y finalmente pues hablar de la tercera etapa. La guerra del 48 trae muchísimas dificultades para muchos de los autores de literatura infantil,
especialmente una Carmen Lira, que ya tenía para el 48 unos 60 años, para autores como don Carlos Luis Sáenz y doña Adela Ferretto, de quienes ya acabamos de hablar, puesto que estos autores estaban afiliados al Partido Comunista de Costa Rica. Al darse la Guerra Civil del 48, son expulsados de Costa Rica. La situación con Carmen Lira es así como de cine, porque aquí cuento un poquito lo que pude investigar un poco a partir de una entrevista que le realicé a don Alfonso Chase, autor también costarricense. Carmen Lira se tuvo que ir porque literalmente la estaban baleando con ametralladoras en el aeropuerto internacional que se encontraba en la Sabana en aquella época. Carmen Lira tiene que salir huyendo después de que Figueres gana la guerra y lamentablemente Carmen Lira tiene que exiliarse de Costa Rica y muere al año siguiente en México, en una de las tragedias pues, más dolorosas de la historia de la literatura en general en Costa Rica, pero también de la política, ya que Carmen Lira solicitó en varias ocasiones al presidente Figueres poder volver a Costa Rica para morir tranquila, y Figueres no se lo concedió. Murió muy enferma, en lo que Luisa González determina que es un cáncer, aunque hay bastante discusión de qué tipo de enfermedad fue, prácticamente sola, socorrida por muy pocas personas en la Ciudad de México. Y pues es una de esas notas tristes. Dentro de estos mismos autores, tanto doña Adela Ferretto como Carlos Luis Sáenz tampoco pudieron volver a Costa Rica. Don Carlos Luis y doña Adela me parece que se fueron en ese mismo año, en el 49 más bien, hacia Panamá y posteriormente a México. No pudieron publicar. De hecho, muchos de los textos de don Carlos Luis están colocados con un seudónimo o solo se colocaba la letra inicial del nombre, porque estos autores estaban prácticamente prohibidos en nuestro país. Y un dato curioso sobre eso mismo es que los textos de Carmen Lira, salvo Cuentos de mi tía Panchita y En una silla de ruedas, los textos de carácter político no se redescubren en Costa Rica sino hasta la década de los 70. Es decir, la figura de Carmen Lira y de todos estos intelectuales de izquierda estaba tan manchada que se empezó a volver a trabajar con ellas hasta 1977, que me parece que don Alfonso Chase hace una antología sobre textos que no son de Cuentos de mi tía Panchita, de Carmen Lira. Así que vemos que hay realmente un duelo muy grande que le toca pasar a la literatura en Costa Rica justamente después del 48. Estos autores después se acomodan en cierto sentido y a partir, por ejemplo, de la década de finales de la década del 50, don Carlos Luis puede regresar y también es que parte del problema consistía en que la única fuente de ingresos que estos grandes autores podían tener era a través del ejercicio de la docencia, eran maestros y pues en ese momento el Ministerio de Educación Pública pues no les permitía a ellos ejercer por su filiación política. Entonces es una historia muy dolorosa y que pues empieza o termina pues este segundo periodo. Y el último periodo de la historia de la literatura infantil en Costa Rica sucede a partir de 1975, ya que es el año donde una editorial de Costa Rica, la editorial Costa Rica, de hecho, hace un premio llamado Carmen Lira, que lo que buscaba era justamente la publicación de textos dirigidos a la niñez. La primera ganadora de este premio es la señora Marilyn Echeverría de Sauter, conocida probablemente por ustedes como Lara Ríos. Ella ganó con un poemario que se llamó Algodón de Azúcar y a partir de ahí empieza esta tercera y última etapa de la historia de la literatura infantil en Costa Rica con la publicación de muchos textos, ahora sí, fuera de ese recurso folclórico y más bien empezando a trabajar el texto infantil desde la figura del niño. Y pues el texto más reconocido de esta misma época, no del 75, pero sí cercano, es justamente Pantalones Cortos. El primer texto donde tenemos a un niño, bueno, que nos está contando sus propias aventuras. Vemos que es un chiquillo que no se porta bien, hasta cierto punto es un chiquillo que se jala sus tortas y que cambia mucho esa visión moralista que se tenía de la literatura en los años anteriores. Y pues esto nos lleva justamente a estas épocas del 75 a la actualidad. Hay una exploración ya de los autores de buscar otras temáticas. Ya no tanto desde lo político, como tal vez lo podríamos hasta cierto punto analizar con Carmen Lira, ya no desde lo folclórico, sino del discurso propio. También hay una conciencia social, hay textos que nos hablan sobre la muerte, hay textos que nos hablan sobre enfermedades, hay textos que nos hablan sobre el dolor de los niños
y que pues reflejan cada una de estas identidades. Autores que se pueden revisar, tanto de esa época de los 70 como en la actualidad, pues especialmente de los ganadores de los premios Carmen Lira, una doña Floria Jiménez, quien tiene un poemario que se llama Mi Rusquita, quien gana, creo que es en el 76, el premio Carmen Lira. Don Carlos Rubio, que también es el investigador y escritor, tiene libros impresionantes como por ejemplo Papá es un campeón, sobre el tema del cáncer de un papá que quiere llevar a su hijo a que sea un jugador de fútbol, que entrene fútbol, pero el chiquillo quiere ser poeta. Entonces, imagínense, estos textos justamente nos retan acerca de esos textos que pensamos para niños y niñas. Y es principalmente como el acomodo que quiero hacer para este cierre y pues más bien darle las palabras a ustedes para conversar, porque vean que este tipo de literatura se sale quizás de lo que esperamos nosotros en literatura infantil. Generalmente esperamos un Paco y Lola, ¿verdad? Que nos enseñe A, B o C y que sea muy moralista, pero vemos que estos textos más bien hasta como adultos nos pueden llegar a choquear. Sí, claro. No, ese, sobre todo ese de Carmen Lira, de ahí. No sé vos que estás más en el ámbito, ¿verdad? Educativo y de la parte de literatura y demás. ¿Qué lecturas todavía se leen tal vez en la escuela y ya viendo, bueno, ya en el colegio me imagino que no es tan infantil, pero en la escuela sí, o sea, tenés conocimiento de cuáles lecturas ya todavía se leen y tal vez cuáles, si sabes, cuáles ya se sacaron de la parte de la escuela. Vieran que eso es un tema muy complejo. Aquí me voy a meter con un tema del que, bueno, he podido escribir ya varios artículos, sobre todo periodísticos, sobre el tema, porque los estudios de el estado de la educación en Costa Rica reflejan dos cosas. Uno, que la mayoría de maestros dentro de las escuelas de nuestro país no leemos y por lo tanto tampoco propiciamos hábitos lectores en los niños y niñas. Hay un estudio, un específico del estado de la educación, creo que es 2017, 18, que habla acerca de las dificultades de comprensión lectora por los niños y niñas, especialmente en cuarto grado y en 10º año de colegio. Y pues la hipótesis que se trabaja dentro de ese estudio es que esto se debe justamente a la falta de hábitos lectores de parte de los maestros y maestras. En la actualidad tenemos una política de fomento a la lectura que está desde el 2013. Esa política no dice cuáles textos se leen y cuáles no. Eso queda a discreción del docente, especialmente en la parte de primaria. Entiendo que en la parte de secundaria sí se ven dentro de la malla curricular ciertos géneros literarios y dentro de esos géneros también movimientos literarios y allí se estudian ciertas obras que ya están como preseleccionadas, pero al final también cabe mucho el aspecto de la selección que pueda hacer el docente. En al menos escuela primaria no hay una obligatoriedad, eso de lectura obligatoria no se trabaja especialmente por las líneas actuales con respecto a la animación a la lectura. Lo que nos interesa es que los chiquillos disfruten de la lectura, no que se sepan de qué color eran los calzoncillos de Odiseo, que lamentablemente así es como muchas veces se califica en la parte educativa. Y justamente las líneas de animación y promoción a la lectura lo que demuestran es que ese tipo de lectura obligatoria o de lectura en función de una prueba escrita termina decantando en que la gente no le gusta leer. El promedio que tiene una encuesta de Cicultura dice que Costa Rica tiene a nivel de hábitos lectores, eso es como 2014 o 16, no recuerdo, pero dice que en Costa Rica leemos prácticamente un promedio de 1.9 libros por persona. La provincia donde más se lee es Heredia, creo que con 2.4 libros al año, y la provincia donde menos se lee es Limón, con 0.9. Entonces, ¿verdad? Tenemos un rezago importante en la parte de lectura y personalmente lo considero, pues también apoyo en ese sentido de la hipótesis de el estado de la educación, se debe a eso, a la falta de hábitos lectores. A nivel universitario, los docentes recibimos formación, por lo menos en las universidades públicas y en algunas privadas, en el área de literatura infantil, pero creo que muchas veces hay algo que no engrana bien entre ese proceso, entre lo que se ve en la universidad y lo que hacemos dentro del aula. Como profesor de español en el área de primaria, creo que se debe también a las dificultades en cuanto a los programas que tenemos que cumplir.
la ley de fomento a la lectura del MEP nos dice que tenemos que tener una lección a la semana, es decir, 40 minutos de lectura a la semana, específicamente con lectura, que puede ser lectura lectura silenciosa, puede ser lectura como lo acabo de hacer yo, ¿verdad? Un poco más narrado, más desde la parte de narración oral, o diferentes tipos de lectura. Pero lamentablemente esto no se cumple en la realidad educativa y de nuevo lo vemos también en los bajos índices que tenemos en las pruebas internacionales como las pruebas PISA que hablan sobre la comprensión lectora y también pues tenemos un bajo índice de comprensión lectora en las pruebas nacionales estandarizadas. Así que a nivel actual es una problemática. ¿Cuál es la forma de trabajarlo? Leyendo. Si nosotros los adultos leemos y les demostramos ese cariño o esa afición a la lectura a los niños y niñas, pues a partir de ese modelaje, los chicos y chicas van a poder empezar a disfrutar de este hábito tan importante y que de nuevo tiene tantas implicaciones en las habilidades que necesitamos. Pero ese es el panorama un poquito actual. Qué interesante, porque creo que también Gabriel lo mencionó ahora. Creo que también antes, no sé, la imagen de la lectura estaba como más normalizada. A ver, yo luego, bueno, hablando de mi experiencia, no sé, uno se despertaba, veía al papá leyendo el periódico, tal vez en la noche a la mamá leyendo algún libro, alguna cosa así. Y creo que eso, pues, no hay que ser un gran investigador para saber que mucho de eso se ha perdido. De hecho, bueno, la prensa escrita está en un franco desuso, ¿verdad? Prácticamente. Y aunque la aparición de los dispositivos móviles de ahí te da la facilidad de tener cualquier libro, o sea, porque prácticamente yo creo que ahora poquitos son los libros que uno no puede conseguir ahí en un PDF, es todavía más difícil, ¿verdad? La lectura, y se ha vuelto como, no sé si tal vez, ¿cómo lo ves vos? A Gabriel también sé que le gusta muchísimo leer, así que creo que también va a opinar del tema, pero como que ahora la lectura se ha vuelto como hasta un poco como clasista, ¿sabes? Es como que ahora también hay que tener cierto poder adquisitivo para poder decir, voy a comprarme libros, hay que tener cierto acceso a las cosas, y no es como que haya una, yo qué sé, te pongo un ejemplo, la feria del libro, ¿verdad? Que antes era algo como tan esperado, siento como que incluso hasta eso ha perdido fuerza, ese tipo de actividades. Entonces sí, siento que es como también eso, ¿verdad? El golpe tan fuerte que ha recibido lo físico, ¿verdad? Ya sea la lectura del periódico, del libro, tal, sucumbiendo a la tecnología, ¿verdad? No sé cómo lo percibís vos. Sí, con eso hay por lo menos dos grandes posturas. Está la gente que opina que en ese sentido todo este avance y desarrollo tecnológico ha venido a menguar la lectura en general, porque ya la gente está viendo que TikTok, que YouTube y todo, y por lo tanto entonces se pierde este tiempo de lectura. Hay gente que más bien tiene la postura de que más bien vivimos en una sociedad sumamente alfabetizada, en el sentido de que ahora es necesario leer para, si yo quiero hacer una compra, necesito utilizar el celular y saber leer para hacerlo. Entonces, desde esta segunda postura más moderada, la visión es, ahora se lee más, pero se lee peor, en el sentido de que hay muy poca comprensión. Y quieren darse cuenta cómo, vayan y se meten a una noticia y vean los comentarios de la gente cuando ni siquiera han llegado a leerlas, ¿verdad? Hay una falta de comprensión en la lectura. Entonces, no es tanto la cantidad, definitivamente los formatos han variado y los soportes textuales han cambiado a lo largo de la historia. Y en la actualidad, definitivamente, el libro en físico, a pesar de que en todos los demás ámbitos tecnológicos ya se ha superado la mayoría de tecnología, el libro en físico todavía sigue siendo un poco todavía más cercano. La lectura siempre ha sido clasista, en el sentido de que, vean, por ejemplo, como un dato, previo a la invención de la imprenta por Gutenberg, en el lado occidental al menos, hacer una sola Biblia implicaba matar cerca de 300 a 400 animales, cerdos, vacas o lo que sea, para hacer una Biblia. Y el tiempo de espera para hacer una Biblia era de cerca de 3 años. Entonces, imagínense, realmente quiénes podían acceder a este bien. Prácticamente en aquella época, ¿verdad? La Edad Media, el final de la Edad Media, prácticamente solo dos tipos de personas, los que pertenecían al clero o los que pertenecían a la realeza. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, la figura de la biblioteca pública, que lamentablemente se ha perdido mucho, es ese fin democratizador, tanto del conocimiento como del acceso a la literatura. ¿Por qué? Porque en la biblioteca vos tenés el libro que sí, tal vez no lo puedes comprar, no puedes acceder a él, pero tenés ahí en la cercanía
la capacidad de ponerse a leer. Lamentablemente nuestras bibliotecas públicas, muchas de ellas se han perdido. Bueno, y creo que ustedes sacaron hace un tiempito un pequeño post al respecto sobre la biblioteca Carmen Lira, que se encontraba en el centro de San José. Esta biblioteca actualmente es el lugar donde se guardan los trapeadores y las escobas de la Municipalidad de San José. Y estas fotografías preciosas que ustedes compartieron, actualmente es eso, es una bodega. Y pues en ese sentido, lamentablemente, creo yo, hay falta de cooperación política en general de poder retomar estos temas como una prioridad. Entonces, hay muchos soportes y ahora los lectores disfrutan de otras cosas. Hay, por ejemplo, libros de realidad aumentada, donde los chiquillos llegan con el celular y pueden ver ilustraciones que se salen de los libros y pueden acceder en ese sentido a otras formas. Los cuentos de mi tía Panchita, hay cuentos de Tío Conejo ahora en versión animada, que son buenísimos, producidos por la gente de Casa Garabato. Hay una edición preciosa también de los cuentos de Tío Conejo en versión de historieta gráfica. Y aquí un punto importante, existen editoriales como la editorial Costa Rica que tienen colecciones de bajo costo. Por ejemplo, por acá tenía, por ejemplo, acá este libro que tiene poquitos años de haberse publicado, Austinauta, del autor Braulio Barquero. Es una colección de álbum ilustrado y vean que la calidad es realmente muy, muy impresionante. Y el valor de este libro en Editorial Costa Rica anda como por los 3.500 colones. Y estamos hablando, ¿verdad? Un libro alta, ¿verdad? Profusamente ilustrado, con muchísimos colores y de una calidad bastante buena. Y obviamente, pues, de ahí para arriba lo que uno quiera buscar. En Costa Rica también un problema es que no tenemos exoneración de impuestos a los libros, entonces comprar libros es muy caro. Entonces eso es parte de la problemática. En México, por ejemplo, lo trabajan muy bonito. Hay una editorial igual del Estado, que es el Fondo de Cultura Económica, y con libros de verdad de altísima calidad a muy bajo costo. Pero Costa Rica está como en ese proceso. Y yo, ya esto es algo muy personal, siento que también el ámbito... Vamos a ver, el ámbito editorial en Costa Rica tiene una gran dificultad y es esto mismo, que en la actualidad los costarricenses casi no leemos. Entonces, pues al no haber demanda, y tampoco ellos van a producir muchísimo, ni tampoco pues, cosas de altísima calidad, cuesta un poco este ámbito. Entonces, es como mi visión al respecto. Sí, sí, no, y nosotros ya lo hemos venido hablando y demás, y sí, obviamente se atribuye mucho al acceso sobre todo al celular, ¿verdad? O sea, la gente de los jóvenes pasan demasiado tiempo en los celulares. La lectura es algo que debería de ponerle bastante esfuerzo y apoyo en las edades tempranas, que todos sabemos que es cuando las personas tienen mayor capacidad para aprender cosas y demás, y agarrar sobre todo el gusto y todo eso. Y ese es el problema, ¿verdad? Que aquí no hay una cultura, ¿verdad?, de lectura, y eso es lo que debería de fomentarse, ¿verdad?, de edades tempranas. Ya adultos, yo fui uno que me costó mucho porque no tuve, ¿verdad?, esa afinación a la lectura, y me costó mucho de empezar a leer porque nunca lo hice, ¿verdad? Nunca me enseñaron, por decirlo así. Entonces, de carne propia lo viví, y es difícil, y a veces uno quiere, ¿verdad?, leer más, pero es complicado. Y sí, hay un rezago bastante fuerte, ¿verdad?, en esa parte de lectura. Todos los informes del Estado de la educación y demás lo dicen. Desde el 2019 he estado viendo, y también atribuyo mucho obviamente, la educación en general está mal. La educación general está mal, y la pandemia obviamente lo agravó más y demás, pero es un problema bastante fuerte. Cabe tal vez ir a las instituciones. También ahorita estaba buscando el dato, pero no lo tengo, donde habría que ver cuántas instituciones tienen una biblioteca adecuada, ¿verdad? Buena, ahí. Entonces, fomentar eso así es muy difícil, ¿verdad? Entonces, de ahí es un problema. Y eso que vos decís, que no tiene exoneración de impuestos, los libros y todo eso, eso también puede ser un problema, ¿verdad?, que ojalá lleguen a solucionar para
que la gente tenga más acceso a libros. Porque sobre todo esos libros, bueno, yo soy uno que leer en digital, en la computadora, en el celular, yo no puedo, o sea, yo ocupo el libro. Entonces, sí, es un problema grave que esperemos de llegue alguien idóneo, ¿verdad?, a cambiar eso, pero no, para eso también están esos espacios, ¿verdad?, para tal vez personas que no tienen esa cultura ahí lectora y demás, buscan otras alternativas, ya que son estos podcasts, ¿verdad?, para aprender de diferente manera. Entonces, sí, todo cambia, pero esperemos que la lectura es algo muy importante, ¿verdad? Es esencial para poder entender el mundo, y creo yo que en ese sentido, si queremos realmente generar personas críticas en nuestro país, necesitamos enseñarles a leer de manera crítica y enfrentarnos a este tipo de textos. Vean algo muy curioso, y tal vez también como para irlo cerrando, vean qué interesante con todo el tipo de discusión que podemos tener a partir del cuento que les leí, del cuento de Ubieta. O sea, imagínense todos los temas que podemos tocar, desde el tema religioso, desde el tema político, hasta hablar sobre los personajes, qué hizo, qué estuvo bien, qué estuvo mal. Realmente este tipo de literatura nos invita al diálogo y a la discusión, y en ese sentido es el tipo de literatura infantil que debemos buscar. Lamentablemente, también un problema es que muchas veces creemos que la literatura infantil son estos textitos que dicen qué bonita que es la vida, el solcito salió en la mañana, yuju, qué bonito. Y, ¿verdad? Primero, los chiquillos no los disfrutan. Se los digo como docente en ejercicio, están cansados de este tipo de textos más de carácter moralista o didáctico. Y por otro lado, al final estos textos pues carecen justamente de esta semántica, de este montón de temas de los cuales se puede conversar. El cuento de Ubieta nos puede parecer aterrador, o sea, ¿cómo es posible, verdad? Que él decida engañar, primero se enoja con Dios, ¿verdad? Y le reclama a Dios, después que engaña a la muerte y que engaña al propio diablo, y entonces, o sea, son figuras que tal vez uno a primera instancia escucha, ¿cómo? Que un cuento que habla de que Ubieta se fue al infierno a tocarle así, ¿verdad? Nos puede choquear, pero de alguna u otra manera son este tipo de textos los que nos pueden poner a pensar mucho más críticamente. Que me guste o no me guste, bueno, eso lo puedo decidir cuando lo leo. Y creo que principalmente el problema es que se ha mantenido, especialmente en el área de secundaria, la idea de que la lectura simplemente tiene que funcionarme para sacar datos de una novela y escupirlos en un examen. Y lamentablemente eso lo que hace es alejar a las personas. Un texto tan valioso como el Quijote, que yo recuerdo que cuando me tocó leerlo en el colegio, para mí fue completamente aborrecible, a pesar de que me gustaba la lectura, siempre se me presentó como eso, como yo tenía que memorizarme lo más que pudiese del libro para poder responder en un examen. Sí. Pero hay historias buenísimas. Hay una historia donde, por ejemplo, Don Quijote y Sancho Panza están en un lugar donde se están hospedando, y aparte de ellos se están hospedando un señor que andaba caminando por allí y una muchacha que era la hospedadera. Entonces, en cierto momento, la hospedadera en la noche, cuando todo está apagado, llega y se va a meter a la cama del muchacho que le estaba haciendo ojitos, y sin culpa se mete a la cama de Sancho Panza. Entonces él se empieza y se arma todo un desmadre ahí entre todos, mientras las luces están apagadas, y entonces se golpean así, típico del Chavo del Ocho. Es lindísimo, es algo súper gracioso, y hasta uno como más joven podría hasta disfrutarlo, pero no se nos presenta así, se nos presenta como algo que memorizar y listo. No, y es que vos le presentas las lecturas a alguien de, no sé eso ahorita en qué año se ve, pero de 15, 16 años, 14, no sé, Don Quijote, la Odisea y todo eso, y le van a agarrar asco a la lectura, así de sencillo. O sea, ya por presentar, no sé cuántas páginas tiene Don Quijote, 600, 800, no sé, ya por presentarle de primera instancia a un joven, ahorita en este contexto, ¿verdad? Un libro de 800 páginas con tantas palabras tan diferentes, ¿verdad? Que no es español, pero es un español mucho más abierto, ¿verdad? De ahí no le va a dar asco leer, así es sencillo, o sea, no le va a gustar leer. Entonces, esas lecturas claramente están bien, o sea, pero hay etapas. No puedes iniciar a alguien con libros de esa manera, o sea, no lo ideal. Yo incluso creo que una cosa que no se ve tanto es, digamos, de que la literatura como todo tiene
diferentes temáticas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, ese libro que vos mencionaste, Papá Campeón, yo no he tenido la oportunidad de leerlo completo, sin embargo, sí lo escuché muchísimo y vi muchísima de la publicidad. Y a mí me parece encantador porque creo que es una forma de ver el mundo muy distinta, que es, por eso me parece muy interesante. Y creo que es poco de eso, ¿verdad? Digamos, yo tengo un sobrinito de 8 años que yo no lo pongo a leer algo de la antigua Grecia y puede ser que me tire el libro, pero le doy algo de dinosaurios que a mí me podría parecer todavía muy innecesario y lo disfruta, o sea, consume muchas cosas así que... Entonces yo creo que ese es un poquito de eso, es también, entre más mercado haya para este tipo de literatura, más contenido va a haber para los niños. Yo creo que un poquito mucho también voy a hacer un pequeño parangón y es al final, pues como nosotros, ¿no? Si nosotros llegamos a hablar de historia de Costa Rica, de que en la llegada de Cristóbal Colón pues la gente se va a volver loca y va a decir, no, hombre, es otra vez lo mismo y todo. Pero ¿cómo intentamos nosotros presentar la historia? O sea, por ejemplo, yo creo que hoy tocamos temas de la dictadura de Tinoco, la guerra del 48, temas densos, pero desde un prisma completamente distinto y que creo que le mete esa diferencia que creo que es lo que al final hay que impulsar, ¿verdad? Yo creo que política pública está difícil que a futuro podamos tener a favor de la literatura y de la cultura, digamos, desde el punto de vista escrito, pero definitivamente nosotros como sociedad sí lo podemos promover en lo que podamos. Y yo creo que por eso también este tipo de uniones, ¿verdad? Que parecen no ser muy normales, como, bueno, yo le decía, pero ¿cómo ¿qué pensará la gente cuando uno habla de literatura infantil, pero todos los temas que pueden salir? Y es creo que la forma correcta de poder llegar a decirle a la gente, hay que volver a ver aquí porque, bueno, es que este ejemplo de Ubieta que pusiste fue perfecto. Podemos tocar tantos temas en tan poco tiempo y con algo tan sencillo, ¿verdad? A mí me encantó el montón de dichos. Mi mamá me menciona mucho el de después de un gustazo, un trancazo. Eso mi mamá a mí me lo menciona cada vez que me resfrío. Entonces, me encantó que venía aquí. Y son esas pequeñas cosas. Yo creo que por eso creo que hay, que no está todo perdido, pero que definitivamente en los últimos años se ha perdido el control en muchas cosas. No, y esto que viene de 1920, o sea, tanto para analizar, ¿verdad? Una lectura que ya tiene casi, bueno, más de 100 años, entonces, de ahí, tal vez para terminar, Daniel, ¿nos puedes decir ahí, tal vez nos pueden estar viendo, y sé que nos ven muchos papás, ¿verdad? Y mamás, que tal vez 3 lecturas que vos recomendás que puedes decirle, no, denle esto a los niños, a sus hijos, les va a gustar un montón para irlos introduciendo, ¿verdad? Al hábito de leer. Claro, claro. Tal vez así como para, en general, un primer principio, y es la lectura no debería ser algo obligatorio. Ningún niño, niña, ni ninguna persona adulta debería sentir esa obligatoriedad de leer, sino que uno lo que hace es sugerir a las personas y guiar para que ellos mismos busquen en esta biblioteca universal que tenemos como humanidad y que puedan escoger aquellos textos que deseen. Borges, el autor, decía que el verbo leer no admite infinitivo, es decir, no podemos enseñar a alguien o obligar a alguien a leer, podemos enseñarles el amor a la lectura. Y decía que no todos los libros están pensados para todas las personas, que quizás un Shakespeare o quizás un Dante no escribió para usted, pero tal vez otro u otra autora sí. Entonces, ese primer punto es darle a los chicos la opción de escoger. Ahora es lindísimo porque uno se va ahí a la librería internacional, perdón por decir marcas registradas, pero uno llega allí, exacto, patrocínenos, este espacio, aquí está, aquí podría venir su marca. Entonces, imagínense, lindísimo que los chiquillos puedan llegar y ver los estantes llenos de libros y puedan escoger aquel que realmente les gustó, o que puedan dejarlo a medias, pero que puedan escoger, tener esa primera libertad. Sobre literatura infantil costarricense, les recomiendo pues 2 líneas editoriales. Una es la de la editorial Costa Rica, que pues tanto textos que van saliendo año a año por nuevos autores, como también reediciones o reimpresiones de textos clásicos costarricenses, la editorial Costa Rica, y también la editorial EUNET está haciendo cosas muy, muy buenas, especialmente desde la parte de textos que le llamamos literatura tabú. Por ejemplo, hay un autor llamado Byron Salas que tiene un texto que se llama ¿Será este un libro triste? Imagínense,
Yo recuerdo la primera vez que trabajé este libro con los chiquillos, dijeron, profe, pero no sé, yo les decía, tienen que decidirlo ustedes, ¿será este un libro triste o no? Y que trabaja el tema de la muerte de una forma, de verdad, que le para a uno los pelos de punta. Autores, actualmente está en boga el tema de álbum ilustrado, que es este formato que les estoy mostrando. Son libros que tienen, así como una definición un poco cajonera, libros que tienen más ilustración que texto, y esto a los chiquillos les encanta. Entonces, son formatos que son, digamos que bastante aceptados por los chicos. Aquí tengo este de la UNED, ¿será este un libro triste? Y vean la forma de presentarse. Y vean, por ejemplo, este libro tiene un diseño tal que está una versión un poco dañada, pero que, por ejemplo, empezamos a leer así, las ilustraciones cambian de forma y de figura. A veces se lee de un lado, a veces se lee del otro. Tengo que pasarlo acá, y para seguir leyendo leo por esta forma. Ven, entonces realmente hay mucho que se puede sacar de allí. Los textos clásicos, tanto cuentos de hadas de Charles Perrault, por ejemplo, francés, los cuentos de Hans Christian Andersen, de donde Disney básicamente hizo todo su imperio, los cuentos de los hermanos Grimm, no todos, porque no todos son dirigidos a la niñez, eso con niños más pequeños, y pues con niños más grandes podemos empezar con la lectura de novelas. Autores costarricenses como los que mencioné, Carlos Rubio, bueno, don Alfonso Chase, que no es de novelas, pero que podemos también buscar textos allí. Autores de nuevo, hay mucho de dónde escoger. Les sugiero nada más llevar a sus niños y que ellos puedan escoger. Vean, por ejemplo, esta edición. Yo no se las mostré porque no nos da tiempito, pero vean, por ejemplo, esta edición de cuentos de mi tía Panchita en pasta dura. Esta es de Casa Garabato. Y van el tipo de ilustración, realmente es un acercamiento a la obra impresionante. Y no estoy haciendo publicidad, pero por ejemplo, si no me equivoco, anda como por 14,000, 15,000 colones este libro, que está caro para un libro, pero vean la calidad, es pasta dura. O sea, realmente hay posibilidades. Excelente. Buenísimo, súper bonito está ese último que enseñaste ahí, está muy bonito. No, agradecerte, Daniel, la verdad es que yo creo que traerte fue un gran acierto porque es un tema muy interesante y que creo que nos abre otro espacio muy, muy grande para también hablar de la literatura costarricense. Yo sé que aquí hay muy buen lapicero, aquí hay muy buena letra, entonces creo que también decir, ¿verdad? Si la gente está interesada en participar en el podcast, yo sé que hay mucha gente que tal vez sabe mucho de temas y, uy, a mí me gustaría participar y escribirles. Escríbanos, hacemos, porque de verdad que esto es la diferencia. O sea, Gabriel y yo no somos expertos somos expertos creo que en nada, pero nos encanta aprender de todo, entonces esto es exactamente lo que andábamos buscando. Entonces agradecerte muchísimo, igual a la gente que nos está escuchando y que llegó hasta acá, siempre agradecérselos porque de verdad que vemos ahí los comentarios y todo, y es súper útil. Que nos cuenten también si tienen el hábito de leer, ¿verdad? ¿Qué libros recomiendan? También poner en los comentarios. Ahí los vamos a estar leyendo porque a mí también me gusta estar ahí agarrando ideas. Este es un libro triste, ese me lo voy a conseguir, ese lo voy a ir a buscar por ahí. Me llamó la atención. Pero no, muchísimas gracias. Agradecer a la gente, recuerden que se pueden hacer miembros en el canal de YouTube, en el apartado Unirme, a partir de 600 colones. Sí, como dijo Luis, ahí yo sé que nos escucha bastante gente. Si usted es experta en algún tema, ahí está nuestro Instagram, está el correo, para que nos puedan escribir. Nosotros encantados aquí de aprender y de tenerlos, siempre y cuando, ¿verdad?, sea relevante o acorde a la historia de Costa Rica, ¿verdad? O tenga algo ahí, ¿verdad?, de que entrelazar con Costa Rica, por ejemplo, como la Guerra Civil Española que vimos hace poco, ¿verdad? Y un contexto bastante profundo aquí en Costa Rica. Y así, de ahí, sin más, nos vemos en un siguiente episodio del podcast de Historia de Costa Rica. Muchas gracias. Pura vida. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de todos los videos nuevos. Agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales apoyan directamente nuestro proyecto. Puedes hacerte miembro desde los 600 colones al mes en el apartado Unirme. Nos vemos en un siguiente episodio.